Muy buenas tardes y bienvenidos a Todos Geopolítica, como cada tarde, al margen de lo que está haciendo el Banco Central Europeo, que no es poco, subida de tipos de interés, rebajan las previsiones de crecimiento y suben las previsiones de inflación. Cualquiera diría que está pasando lo contrario a lo que querían que pasara. La realidad también les digo, no es por romper una lanza a favor de Christine Lagarde y compañía, pero también, la realidad de ese Banco Central Europeo, por cierto, es que, lo quieran o no, a lo mejor están llegando al punto que esperaban. Igual nos dicen una cosa en las ruedas de prensa y en el fondo, cuando cierran, cuando bajan el telón, piensan, esto está saliendo bien. La economía va a peor, es verdad, hemos tenido que subir un poquito la previsión de inflación. Bueno, puede ser. Pero ahora va a ir a la baja. Si nos estamos cargando la economía. Solo hay un pero a que eso pudiera ser. Y se llama energía. Y es lo que de verdad está moviendo la inflación desde que arrancó la guerra en Ucrania. Y no lo digo yo, eso lo ha dicho la propia Christine Lagarde. Así que tampoco habría que darle una excesiva vuelta a este asunto. En fin, por cierto, y si me permiten, a estas horas, entre otras muchas cosas, y ya en el aspecto puramente geopolítico, protagonismo, y ya que hablo yo de la guerra de Ucrania y de esos movimientos energéticos, que en realidad son lo que está moviendo la inflación, y si no, que se lo pregunten a Jerome Powell y a la Reserva Federal, que han visto cómo subía la inflación, más allá de lo que quiera decir Joe Biden. Ha subido la inflación el pasado mes, ¿por qué? Porque ha subido la gasolina. Pero les decía, más allá de estos asuntos puramente económicos, Ucrania sigue siendo protagonista. Amén de por los intercambios de golpes y por los cruces de acusaciones entre unos y otros, también lo es porque ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, que cualquier decisión de ampliar las restricciones a la importación de cereales a partir del 15 de septiembre será ilegal y perjudicará los intereses económicos comunes. Para que se hagan a la idea, cualquier prohibición, cualquier veto al grano más allá del 15 de septiembre, me van a perdonar por si estoy yo confundido, 14, mañana, 15 de septiembre. Si Eslovaquia, Rumanía, Polonia, Bulgaria, Hungría deciden prolongar el veto al grano ucraniano, insisto, porque expira mañana la decisión, o sea, la Comisión Europea puso ese veto al grano hasta mañana y a cambio facilitó unos corredores por estos países que les acabo de enumerar para que el grano circulase más allá y les daba unas ayudas por las pérdidas que esto podía conllevar al grano ucraniano. Pero las pérdidas en realidad son excesivas y sobre todo lo son los costes, eso del famoso coste de oportunidad. Ucrania, haciendo esto, gana un dinero, pero gana mucho más si el resto de países que hay alrededor deja de vender su grano y está obligado a poner el tuyo más barato. Eso es lo que quiere Dmytro Kuleba. No va a pasar, ya se lo digo. Dice Kuleba que cualquier, insisto, decisión de ampliar esas restricciones a la exportación de cereales a partir del 15 de septiembre, de mañana, será ilegal y perjudicará los intereses económicos comunes. Evidentemente, Polonia tiene otra opinión, Eslovaquia tiene otra opinión y así sucesivamente. Y van a extender ellos mismos el veto. De hecho, lo han dicho abiertamente. Hace 2 días, en una reunión de ministros de Exteriores, aunque alguno cargó contra Polonia con dureza diciendo a ustedes solo les importan sus propias elecciones, que puede ser verdad también, dijeron a ustedes solo les importan sus propias elecciones. Y por eso están pensando en sus agricultores, pero no están pensando en el conjunto de Europa, no están pensando en el apoyo que necesita Ucrania respecto de la guerra en Rusia. Polonia dijo 2 cosas, claro, una, lecciones sobre apoyo a Ucrania, ninguna. Somos los que estamos poniendo prácticamente todo. Y 2, si estoy pensando en mis elecciones, tampoco es malo. En fin, y están pensando en sus elecciones, si quieren luego hablamos de Polonia. Claro que están pensando en sus elecciones, pero están pensando también en proteger a sus agricultores. Más allá de que eso les da votos. Y no ocurre solo en Polonia. Y allí dijeron abiertamente en ese encuentro que si el viernes Europa no había tomado una decisión conjunta, si no había arreglado este asunto con Ucrania y el resto de países juntamente, es decir, si no había dicho, oye, en esta decisión estamos todos de acuerdo, les daba igual. Polonia, Eslovaquia, etcétera, lo que van a hacer es vetar ellos mismos los productos de grano que vengan de Ucrania. Porque el resto además lo consideran, y esto está muy de moda últimamente, competencia desleal. En esto está la jugada ahora mismo con respecto al acuerdo del grano en Ucrania, mientras todo el mundo mira, uno, a Japón, que dice, y está ya denunciando ante la ONU, violaciones de las sanciones impuestas por la comunidad internacional a Corea del Norte. Dice Japón que cuidado, que desde que
están en el entramado de hablar con Rusia, suministrar a Rusia y recibir, por cierto, que Sergei Lavrov ha dicho que acudirá también a Corea del Norte como una devolución de la visita realizada por el presidente norcoreano Kim Jong-un estos días a Rusia. Así que mientras están en esto, Japón ha dicho cada vez que esto está progresando, esta relación está progresando, Corea del Norte, me permitan, se viene más arriba y está violando las sanciones internacionales. Así que ha ido a denunciar a la ONU. Y a todo esto China denuncia proteccionismo externo y competencia desleal, denuncia Europa y Estados Unidos con respecto a China. El plato está servido y a ver cómo nos comemos esto. Vamos a intentar averiguarlo, preguntar y analizar, como siempre, con los mejores. Adrián Celaya, presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco, y Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU. Ahí les tienen en pantalla. Buenísimas tardes a los dos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, José. Estupendamente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Adrián, Luis, por ir en un orden casi de aparición en realidad. Primero, este asunto de Ucrania: vence mañana el acuerdo al cereal y dice Kuleva que cualquier otra decisión será ilegal. Polonia o Eslovaquia ya han dicho abiertamente que ellos van a prorrogar el veto al grano y al cereal ucraniano. Lo han dicho abiertamente. Si no hay un acuerdo conjunto, les da igual. Entonces, siguen ellos. Ronda lo ilegal o no, ¿cómo puede acabar este asunto en la Corte Internacional? No sé cómo estáis viendo vosotros este tipo de movimientos y si también los leéis en clave electoral de cada uno de los países. Bueno, vamos a ver. Desde un punto de vista estratégico, estamos en un contexto en el que Europa tiene hecha una apuesta. No sabemos cuánto tiempo va a durar esa apuesta, ¿no? Pero tiene hecha una apuesta de apoyar, digamos, las estrategias del gobierno de Ucrania hasta el final y con todos los recursos posibles. Y si hace falta, destruyendo la economía europea, como estamos, de hecho, haciendo con una u otra medida desde hace año y medio. Entonces, si tenemos en cuenta ese contexto general, en ese contexto general encaja que haya determinados países que tengan que aguantar este tipo de perjuicios como los que está provocando el grano ucraniano. Más si no están apoyados por una norma legal, por un argumento legal. Esto, desde luego, no va a ir seguramente más allá de Europa desde un punto de vista jurídico, se arreglará internamente. Porque claro, la otra cuestión es, dentro de esa apuesta global de Europa, cómo se reparten los esfuerzos entre unos y otros países. Entonces, ahí es natural que surjan forcejeos. Sí sabemos que el resultado final seguramente no va a cambiar. Es decir, si Ucrania resultara perjudicado como consecuencia de las medidas que finalmente, después de esa pugna, adoptan estos países, pues a Ucrania seguramente se le compensaría por otra vía, con lo cual el perjuicio, en vez de a esos países, se trasladaría o al conjunto de Europa o veríamos a qué otros países, ¿no? Pero yo creo que el contexto general no cambia. Es decir, independientemente de que haya una fricción a corto plazo, a Ucrania se le va a ayudar pues, de una forma o de otra. Está claro que la disposición de Europa al sacrificio de su economía para ayudar a Ucrania está perfectamente definida, salvo que, claro, cambiar el contexto geopolítico total, pero desde luego en los próximos meses esto difícilmente va a suceder. Sí, yo aquí, bueno, pues quiero recordar esto de lo que estuvimos hablando en torno a la primavera, que causó tanto revuelo en Polonia, ¿no? Y que acabó incluso con esa propuesta de implantar geolocalizadores en los camiones que atravesaban por Polonia con grano ucraniano. Es decir, si eso pasó en abril y que teníamos las elecciones a 6 meses, pues ahora precisamente esta actitud a mí no me sorprende y yo la encuadro dentro de la lógica normalidad de un país que en pocas semanas va a ir a elecciones. No solo va a ir a elecciones generales en las que Morawiecki se juega bastante, sino que según las encuestas en Polonia, en torno a un 12%, más o menos el 10, 12, ahí está el porcentaje, es el respaldo que está teniendo la opción de extrema derecha, ¿no? Y aquí, claro, pues se le abre un competidor por el lado derecho al partido gobernante, es decir, no solo tiene por el centro al que fue presidente del Consejo, Donald Tusk, de Plataforma Cívica, intentando ganarle espacio electoral, sino que por primera vez, con respecto a la vez anterior, bueno, pues tiene un competidor por la derecha y esto, un competidor por la derecha con capacidad de restarle votos y de hacerle daño electoral, ¿no? Y aquí, pues, el primer ministro tiene que hacer un papel
y jugar un rol especialmente de cara a la opinión pública, de defensa de los intereses polacos por encima de todo, aunque precisamente pues si hay un país que ha estado apoyando a Ucrania desde el principio y haciéndolo sin fisuras, es Polonia, ¿no? Es decir, esto le parece un poco un sinsentido de un apoyo incondicional por un lado, pero por otro, este desafío, ¿no? Esta falta, entre comillas, que podría entenderse como falta de solidaridad por ese veto, bueno, pues todo esto se enmarca y la respuesta entra dentro de la lógica electoral, como decía antes. Y aunque se enmarque ahí, apuntaba Adrián Celaya, se llegará a algún entendimiento. Europa meterá la mano. Tiene hasta mañana, ¿eh? Mañana vence este acuerdo y desde mañana, dice Kuleva, cualquier cosa va a ser ilegal. Ya ocurrió que para que Europa llegase a algún tipo de acuerdo y resolución y diese estas ayudas al grano ucraniano, al cereal, primero todos los países anunciaron ese veto. ¿Va a volver a ocurrir lo mismo? Quiero decir, Europa tampoco tiene mucho. ¿Cómo le va a imponer a 5 países que acojan el grano? Eso puede acabar muchísimo peor, entiendo. Hombre, sin duda Europa va a presionar, pero vamos a entrar en una dinámica de presiones y resistencia a esas presiones que no sabemos exactamente cuánto puede durar, pero bueno, el resultado final evidentemente va a tener una importancia muy grande para los agricultores de estos países, de Polonia, Hungría, etcétera, ¿no? Pero seguramente no va a cambiar el resultado final por lo que he dicho antes. Es decir, si independientemente de cuáles sean los términos del acuerdo, si al final Ucrania resulta perjudicada de alguna forma, seguramente desde el conjunto de Europa se le compensará por otra vía, ¿no? Saltando de asunto, otra de las cuestiones que ha analizado Europa, en concreto el Parlamento Europeo, es adoptar una resolución esta misma semana, y en el día de hoy lo han hecho público, acusando de cómplice a Alexander Lukashenko. Le acusan de crímenes de guerra, al ser cómplice de crímenes de guerra le puede caer una condena similar por la ayuda a Rusia. Dicen que es cómplice de todas las ayudas que se ha realizado y que el presidente de Bielorrusia será encausado también por esto. Yo no sé si esto lo veis como un tardaba en ocurrir o un da lo mismo, o es un paso en realidad más hacia una escalada que vamos a ver cómo termina en la región, porque al final en Bielorrusia es donde están también las armas nucleares tácticas, que le llaman. Hombre, yo creo que no es algo extraño, pero también es cierto que, aunque no sea nada extraño en el contexto en el que estábamos, pues sí es un paso más en esa escalada, evidentemente, ¿no? Muchas veces en nuestros medios, durante el último año, quizás por desconocimiento del contexto histórico, se hacía referencia a Lukashenko casi como una criatura de Putin o algo por el estilo, ¿no? Y la realidad histórica no es esta, ¿no? Bielorrusia ha tenido durante los últimos 20 años una autonomía geopolítica e histórica, vamos a decir, muy importante. Es decir, a partir del final de la Unión Soviética, Bielorrusia adopta una vía radicalmente distinta de la del resto de los países del este, y una vía en parte continuista sobre el antiguo régimen y de progresivas reformas. No se produjo en Bielorrusia el hundimiento que se produjo en Rusia, ni esas élites corporativas occidentales que se adueñaron de Rusia, de Ucrania, de otros países, eso no consiguieron hacerse con el control de Bielorrusia. Y Bielorrusia hasta hace muy pocos años ha mantenido una personalidad con una estructura socioeconómica, geopolítica, claramente diferenciada, y que en buena parte les hacía mirar por encima a lo que estaba sucediendo con el hundimiento social y económico de Rusia. Luego, evidentemente, se ha producido un acercamiento por el doble ataque que han surgido, el doble enfrentamiento, si se quiere, con Occidente. Por un lado, con la Rusia de Putin, ya a partir de la intervención de Rusia en Siria fundamentalmente, y con Bielorrusia más tarde, a partir del año 20, de esta revolución de colores del año 20. Y es a partir de ese momento cuando se produce ya una integración estratégica y geopolítica clara entre la actual Rusia y la actual Bielorrusia. Claro, dentro de esa integración, pues no es extraño que medidas que desde Occidente se adopten contra Rusia se adopten también contra Bielorrusia, sin olvidar que, claro, en el contexto en el que estábamos, como tú decías, es evidentemente un paso más dentro de esa escalada. Claro. Eso sí, perdona, Luis. Sí, no, simplemente, bueno, pues al final lo que el Parlamento Europeo ha dicho no pasa o no trasciende más allá del plano político. Es decir, no es
una resolución judicial, no es algo que esté judicializado, es pues como cuando el Parlamento español emite una declaración solemne en un sentido o en otro, es decir, no traspasa la frontera de lo político. Sin embargo, bueno, pues era esperable que de alguna manera Lukashenko también se viera arrastrado por esta espiral junto con Putin en el plano europeo respecto a la condena que lleva sufriendo desde el inicio de la agresión rusa a Ucrania, ¿no? Lukashenko es muy consciente que es que tampoco tiene otra salida. Lukashenko, su supervivencia en el poder y su mantenimiento en el poder en Ucrania depende de Putin. En el momento en el que Putin o Rusia, porque como ha dicho, se ha comentado antes, bueno, pues Lukashenko lleva en el poder desde antes de la llegada de Putin, ¿no? Es decir, pero en cualquier caso Lukashenko es consciente que sin el apoyo de Rusia su supervivencia en el poder está muerta, es decir, no puede ir mucho más allá porque tampoco tiene el respaldo ciudadano, como vemos de vez en cuando, de manera periódica, después de las elecciones que están totalmente manipuladas y parece ser que la última pues todavía mucho más, ¿no? Pero dentro de este cuadro del apoyo necesario de Lukashenko por parte de Putin, que bueno, pues a Putin también le viene bien tener un socio, igual que ha ido a Corea del Norte, pues también le viene bien tener el apoyo de Lukashenko, que sean pequeños países en comparación con el potencial que puede tener Rusia o puede tener cualquier otra potencia a nivel regional, ¿no? Pero más allá de eso, yo ahora mismo no diría que esto marca un antes y un después. El Parlamento Europeo siempre ha sido una de las instituciones más decididas, más a la vanguardia, siendo siempre la puntera en llevar a reconocer. Por ejemplo, me estoy acordando de que cuando la crisis de Venezuela, el Parlamento Europeo fue la primera institución en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Es decir, esto se enmarca también dentro de esta tendencia del Parlamento a liderar en parte o llevar una cierta pujanza, cierta voz cantante, pues si lo queremos decir también así, en la política exterior en ciertas cuestiones clave. En el tema de derechos humanos, también en el tema de Bielorrusia, Venezuela, Cuba, pues se sigue esta línea de liderazgo e incluso de rompimiento de las reglas, ¿no? Por lo menos del statu quo y de ese lenguaje de la diplomacia que es un poco más pausado y un poco más neutral, ¿no? Pero, como decía, nos estamos moviendo en lo político, no es una declaración judicial, es simplemente una declaración de una institución europea, que es importante porque es la única que es elegida por el pueblo y en ese sentido pues sí que engancha con esa legitimidad popular, pero no nos engañemos porque esto no va a suponer que mañana Lukashenko pueda ser detenido o encarcelado o llevado ante la justicia. Es decir, es una declaración política, no judicial, y esto yo creo que es importante ponerlo blanco sobre negro. Respecto de todo esto que estamos poniendo y que efectivamente estas declaraciones políticas luego van donde van. Sirven para que la gente se enfade mucho y para que nos enconemos todos y para que todos estemos cada vez más enfadados y para que unos y otros hagan unas declaraciones que acaben en, puede ser, determinadas batallas que no sé si queremos librar, pero es verdad que sirven para poco judicialmente. Aunque también le diré, la resolución de la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin tampoco es que esté sirviendo de muchísimo. Pero bueno, por lo menos es verdad que es más efectiva que una declaración política, eso es cierto. Les decía, hablábamos de grano al principio, Bulgaria se ha desmarcado, ha aprobado el Parlamento búlgaro no llega ni a, fíjense, no llega ni a la mitad, ni a 125 votos de los 250, pero bueno, el caso es que con 120 votos a favor, algunos ausentes, algunas abstenciones, algo menos de la mitad del Parlamento búlgaro dice que apoyará por solidaridad no prorrogar el veto al grano en Ucrania. Así que, bueno, pues una cosa menos, Volodymyr Zelensky también agradeciendo esto al pueblo ucraniano. Y si me permiten un asunto por el que les traslado pregunta, porque también es inquietante. Rumanía ha vuelto a convocar al embajador ruso porque ha vuelto a encontrar un dron en su territorio. El Ministerio de Exteriores es la segunda vez en 6 días que convoca, no es embajador, en realidad es el responsable de la misión diplomática de Rusia, el embajador en su momento fue sustituido. Por el hallazgo le ha convocado esta vez de nuevos fragmentos de dron como los que usa Rusia en la agresión a Ucrania, han dicho. En concreto dicen que ante la identificación de nuevos fragmentos de un dron similar a los utilizados por el ejército ruso esparcidos por una superficie de varias decenas de metros, el ministerio reitera su firme protesta contra la violación del espacio aéreo de Rumanía. Se está hablando poco de esto, cuidado con que al final, en vez de salpicar, caer un dron, etcétera, el problema y la guerra que están teniendo en el propio Mar Negro acabe yendo más allá. ¿Esto lo veis como una posibilidad real ahora que se está de pronto otra vez
dejando de hablar de la paz en la región? Bueno, vamos a ver. Sí, yo creo que esto es una de esas ocasiones en las que hay que recordar lo peligroso del contexto en el que estamos, ¿no? Porque, claro, Ucrania es un país que no pertenece a la OTAN, pero en el que están combatiendo cientos de miles de soldados de un bando y de otro, con equipos militares de la OTAN directa y constantemente implicados en esta guerra. Y, claro, el estallido puede surgir en cualquier momento. Claro, algo como el hecho de que no sabemos exactamente todavía qué es lo que ha pasado en Rumanía, pero cosas de este tipo pueden suceder en cualquier momento, como aquel proyectil que se dijo en un momento que sea un proyectil ruso que apareció en Polonia, que si luego era ucraniano, pero puede haber muchas cosas de estas que pasen de forma voluntaria o por error. Porque con miles de proyectiles lanzándose constantemente, los que pueden suceder errores por cualquiera de los dos lados es algo evidente, ¿no? Bueno, pero ¿esto qué quiere decir? Es un contexto tremendamente peligroso porque evidentemente nadie va a intentar llevarlo más, nadie va a intentar, presumiblemente en unas circunstancias normales, que algún suceso de ese tipo se adopte como pretexto para meter a la OTAN en una dinámica nueva basándose en el artículo 5, es un país de la OTAN que ha sido atacado, etcétera, ¿no? Pero no hay que olvidar que puede ser un pretexto que en el caso de que no sabemos cuándo o cómo alguien en alguno de los dos bandos, en este caso sería en el bando de la OTAN, decida que acepta y que a quien le interesa apostar por una guerra más amplia, por una guerra continental, pues que uno de estos hechos lo utilice como pretexto. Pero claro, de eso seguramente no nos vamos a enterar hasta que suceda. En principio, todo va a indicar que no estamos todavía en ese contexto y que, por lo tanto, este tipo de sucesos no van a dar más de sí. Pero ojo, porque efectivamente en un momento determinado pueden ser el pretexto, la chispa que desencadene algo más. Que si quisieran, igual que ocurriera en su momento con el asunto de Polonia y aquel misil que al final no fue ruso, sino que fue un antiaéreo ucraniano que se desvió, etcétera, etcétera, si quisieran utilizar cualquiera de esto ya es una violación del espacio aéreo y la prueba la tienen allí. O sea, si quisieran usarlo, como dice Adrián, ya podrían decir, oye, a la guerra que están en el espacio de la OTAN y es un problema. De hecho, por menos que esto, incluso provocado, Estados Unidos se ha metido en guerras mundiales. Luis. Sí, pero bueno, aquí tampoco estamos hablando de un ataque, es decir, estamos hablando de una violación del espacio aéreo en todo caso. Esto no es un ataque como puede ser en el caso que comentabais del misil que impactó, luego se resultó que no era ruso. No es lo mismo, pero basta con cambiar la narrativa, Luis. En vez de decir hemos descubierto un dron, dicen derribamos un dron y aquí están los restos. Sí, pero bueno, a ver, aquí también, hombre, muy cogido con alfileres, podemos aceptar pulpo como animal de compañía, ¿no? Claro, es que si nos ponemos así, todo puede ser posible, ¿no? Pero hay que tener también en cuenta que, bueno, pues un dron no tiene una capacidad de ataque, según lo que ha trascendido, por lo menos la información que yo tengo, es decir, es un dron espía. Eso no es se puede interpretar como que es una violación y todo esto, pero es que a mí me chirriaría mucho y me costaría mucho encajarlo y aceptarlo como que eso pudiera ser para un ataque. Otra cosa es que, como ya digo, lo de aquel proyectil, eso por supuesto que hubiera sido un supuesto dentro de los cuales podríamos enmarcar la activación del artículo 5 de la cláusula de defensa colectiva, pero es que esto sería no cogérsela con papel de fumar, como se dice coloquialmente, sino más que eso. Y yo creo que estas violaciones, una cosa es que trasciendan y nosotros nos enteremos y otra cosa es que se produzcan. Estas violaciones se producen casi a diario y casi que es una tendencia, me atrevo a decir, natural, entre comillas, pero una cosa es que luego, pues por intereses mediáticos o incluso políticos, o en este caso defensivos, y esta teoría del juego de la guerra, bueno, pues interese sacarlo a la luz pública o no, pero yo, me apostaría lo que fuera a que se están produciendo tanto por un lado como por otro. Otra cosa es que no trasciendan. Me vais a permitir que haga una brevísima pausa, no para irme a publicidad, de hecho os convino a comentar la jugada. Está teniendo lugar una rueda de prensa de la NASA a estas horas, está por aquí mi compañero Javier Luengo que la está siguiendo, porque cuidado, que la NASA ya
así como en su momento se negaba la presencia de alienígenas, etcétera, etcétera, la NASA va ya sin sombrero, con el calzón quitado. Javier Longo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ya están hablando de todo, no solo de vida inteligente o no, sino prácticamente están hablando de amenazas incluso extraterrestres. Sí, amenazas extraterrestres, y desde la Agencia Espacial Norteamericana han estado un año investigando para esto que van a escuchar. If you ask me, do I believe there's life in a universe that is so vast that it's hard for me to comprehend how big it is? My personal answer is yes. Es Bill Nelson, el director de la NASA, diciendo que si le preguntaran a él si hay que concluir que hay vida fuera del planeta Tierra, en el resto del universo, diría y concluiría que sí. Concretamente, lo que ha ido esgrimiendo a lo largo de esta rueda de prensa es que es un espacio tan vasto, tan grande, que es seguro que existen otros tipos de vida inteligente, o al menos otros tipos de vida más allá del planeta Tierra. Dice que hay muchas galaxias más allá de la Vía Láctea nuestra y que todavía queda mucho por conocer, que es un horizonte que todavía no se ha explorado por parte del ser humano. Es el primer informe en la historia el que lanza ahora la NASA, este UFO Report, que se está presentando a esta hora de la tarde, hora central europea. En la otra orilla del Atlántico concluyen que no hay pruebas de una vida extraterrestre, un tipo ET, tal y como lo podríamos conocer, pero que sí que tienen constancia de algunos fenómenos que son complejos de explicar y que podrían hacerse a través de este tipo de retóricas sobre los ovnis o los extraterrestres. Simplificándolo mucho, Javi, viene a ser no tenemos pruebas, pero están pasando cosas, ¿no? Sí, básicamente dice que siguen buscando signos de vida fuera del universo y que todo es tan grande que todo se puede dar. No hay ningún pero bueno, dato. Eso, con perdón, eso te lo dicen en Baja Salvar, y hay uno que te dice que si el universo es enorme, ¿cómo no va a haber más vida, no? Eso, o sea, lo curioso de escuchar a quien lidera la NASA hubiera sido sí. Hemos visto esto y esto, y hay vida seguro. Eso ya sí hubiera sido un argumento muy contundente. Sí, bueno, eso no lo han dicho así a las claras. Sí que han dicho que cuando alguien ha ido a reportar este tipo de hechos, hechos que no tienen una explicación científica, se les ha tratado en cierta manera, y lo ha dicho de manera literal, como unos desequilibrados, y que ahora la NASA lo que viene a desestigmatizar es este adjetivo y decir que tampoco están locos los que hablan de ovnis, porque esto puede existir. Bueno, pues el primer paso, y además, de paso, justifica el pastizal que cuesta la NASA también en Estados Unidos. Javi Longo, te dejo con ello. Si dicen más cosas y os sacan pruebas, eso, aquí te esperamos. Adrián Celaya, Luis Rodrigo de Castro al otro lado de la pantalla. No sé si queréis seguir o queréis comentar algo al respecto de esta reunión de la NASA, que habla de que la amenaza aérea para el espacio aéreo es real, y de que, bueno, si le preguntaran a él, dice: hombre, normal que haya vida. No sé si tenéis vosotros alguna opinión o queréis esbozarla al respecto. Hombre, yo creo que las dos afirmaciones no cuadran demasiado, ¿no? Que decir que hay una amenaza real y otra contestar algo tan genérico como que, bueno, el universo es tan grande que por estadística es lógico que haya vida inteligente en algún sitio, pues tampoco parece que sea una base para justificar una afirmación de que hay una amenaza real, ¿no? Pero bueno, sí ha habido, independientemente de esto, ha habido durante las últimas semanas declaraciones similares o comparables, ¿no?, con respecto a la posibilidad de que haya habido algún tipo de investigación con datos concretos que hayan dado resultados positivos, etcétera, pero que encajan bastante en lo que hace un año aproximadamente, o desde el año pasado, se estaba comentando en círculos confidenciales de que había fundamentalmente en el gobierno de Estados Unidos un programa preparado para ponerlo en marcha precisamente este año, un poco en el sentido de estos programas de despiste de la opinión pública, ¿no? Y relacionado con este tema de la posibilidad o de transmitir a la opinión pública una cierta conciencia de que existe experiencias o contactos con vida extraterrestre. Esto está confirmando esos informes confidenciales de hace un año, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega, si se confirma y si es cierto efectivamente lo que decían aquellos informes confidenciales. El objetivo sería fundamentalmente despistar a la opinión pública de otros temas que puedan estar estallando precisamente en la opinión pública.
Luis, yo no sé, efectivamente, bueno, decir que hay una amenaza aérea también justifica que te caiga dinero, ¿eh? Claro, sí, pero aquí yo también, yo creo que esto se produce de manera un poco paralela en base a esas audiencias, ¿no?, que se están produciendo En México, ¿no? Congreso, y en el que incluso pues han llevado, bueno, pues lo que serían los restos de 2 alienígenas encontrados en Sudamérica de hace una antigüedad de 1100 años, es decir, parece que bueno, pues por estadística, como decía Adriel, bueno, pues al final, pues como la lotería, compro y como hay tantos números, pues me tendrá que tocar en alguna posibilidad. Bueno, yo creo que él deja la puerta abierta y yo lo veo un poco de manera diferente, ¿no? Es decir, no sabemos si sí o si no, pero en el caso de que sí, pues podría llegar a ser una amenaza. Bueno, pues en caso de que se pruebe, pues otro gallo cantará, ¿no? De momento, yo creo que simplemente es, no sé, es que no me parece a mí algo tan relevante decir, podemos no estar solos a una amenaza real, es decir, podemos dejar la puerta abierta que en caso de que exista debemos estar preparados, pero es que a día de hoy no hay pruebas, más allá de las que en el Congreso se han podido llevar esos supuestos cuerpos alienígenas de más de 1000 años de antigüedad. Bueno, voy a hacer ahora sí una brevísima pausa para la publicidad y volvemos con todo el asunto de Japón, Corea del Norte en Rusia, que va a extender la visita a Kim Jong-un, por cierto, y le devolverá esa visita Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores, a la diplomacia norcoreana. Con esto y con China y las diatribas que mantiene ahora a cuenta del proteccionismo con Europa y Estados Unidos, regresamos en 2 minutos. Hasta ahora. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Estamos de vuelta al otro lado de sus pantallas, e incluso de la mía, Luis Rodrigo de Castro, desde Relaciones Internacionales del CEU, y Adrián Celaya, los dos, siempre un gusto contar con ellos. Bueno, Adrián Celaya, desde CAI Group, también profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. A los dos, ya que estamos hablando de esto y ciñéndonos casi a lo económico, las sanciones de Estados Unidos en el aspecto tecnológico en China han tenido una repercusión importante, tanto que China ha decidido que lanza su propia carrera tecnológica de forma abierta, más allá de que lo estuviera haciendo ya, y sobre todo ha cargado contra Apple de forma generosa. 200.000 millones de capitalización le costó a la compañía de la manzana que no se vayan a poder meter los iPhones en edificios públicos, empresas públicas o a utilizar para el trabajo en China. No estamos hablando de poca cosa. Incluso ya se está empezando a hablar de si son o no las ondas de los iPhones perjudiciales para la salud. Y a esto se ha sumado, por cierto, Francia, donde Jean-Noël Barrot, el ministro de Digitalización y Transición Digital allí en Francia, ha dicho que es que las ondas del iPhone 12 efectivamente son perjudiciales y ha prohibido comercializarlos. Estamos en esto. China dice que hay muchas medidas estadounidenses que son proteccionistas, y es curioso que lo diga China,
y Estados Unidos carga con lo mismo contra China, sumándose ya también la opinión de una agresiva Ursula von der Leyen, que en la tarde de ayer decía: China no solo es que sea proteccionista, es que está haciendo competencia desleal, entre otras muchas cosas, en el sector de los vehículos eléctricos. Vuelan las acusaciones de uno y otro lado, las compañías se resienten, la tecnología probablemente también lo haga en los distintos puntos, porque se podrá acceder a unas cosas y a otras no. ¿Cómo creéis que va a acabar esta carrera? ¿Hasta qué punto hemos visto una coma, un punto y seguido? ¿Estamos viendo puntos y aparte en la carrera tecnológica y económica en el mundo? Luis, Adrián. Pues a ver, yo por una parte aquí diferenciaría esa apuesta de China y por otro lado el tema tecnológico y estratégico, ¿no? Desde el punto de vista chino, pues al final también esto tiene que ver con ganar autonomía, es decir, con poder desarrollar esa iniciativa de manera plena sin contar con los posibles, entre comillas, sabotajes o bueno, palos en la rueda que puedan poner, en este caso Estados Unidos o cualquier otro país, por cuestiones externos a lo que China considera interés nacional. Es decir, desde el punto de vista chino, estamos en eso, interés de la defensa del interés nacional chino, y a partir de ahí empezar a desarrollar una estrategia completamente propia, completamente autónoma, que pueda seguir bueno, pues implementándose al 100% made in China, ¿no? El tema de la tecnología y los intereses nacionales, esto es algo que llevamos hablando en los últimos años, ¿no? De si Huawei o otras compañías tecnológicas chinas acceden a datos o no. Bueno, pues ahora parece que hemos cogido carrerilla y entramos en esta competición un poco de intereses en la que parece que lo tecnológico se liga a ese componente nacional, ¿no? Lo estamos viendo también en otros ámbitos, ¿no? Pero yo creo que en base bueno, la libertad del consumidor en Europa está garantizada, ¿no? En Europa yo no creo que vayamos a asistir a una prohibición de un producto por intereses, llamémoslo así, estratégicos o intereses nacionales, como puede ocurrir en China o como puede ocurrir en otros lugares del mundo. Yo creo que en Europa eso no va a suceder. No digo que a lo mejor en China pues haya pasado o pueda pasar, pero en Europa yo creo que esa libertad del consumidor, por mucho que el ministro francés haya dicho que pues, las ondas del iPhone puedan ser perjudiciales, hombre, si es por un motivo de salud pública, pues obviamente se puede llegar a restringir la venta de un producto, pero no podría prohibirse por cuestiones de otra índole, ¿no? Porque eso rompería un poco la libertad del mercado interior. Y en base a esta competencia, bueno, pues Ursula von der Leyen también ayer en el Estado de la Unión, aquí volvemos a enganchar otra vez con ese ciclo electoral que se abre. Es su último año de mandato, no sé si ella quiere repetir o no, pero en todo caso, bueno, pues querrá pasar a la historia como alguien que sí que defendió los intereses europeos, con lo cual ese discurso también hay que enmarcarlo en esa despedida, entre comillas, que puede ser para ella una comparecencia solemne, como es el discurso del Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, y a partir de ahí dijo cosas muy interesantes. También habló de los agricultores, pero en el caso del coche eléctrico, bueno, pues mencionó el coche eléctrico, pero está pasando con más productos, con más sectores, en el que la competencia pues no se basa en un plano de igualdad, y esto es algo en el que las relaciones entre Europa y China pues siempre han estado marcadas por esa tendencia, ¿no? Sobre todo el plano de libertad o de igualdad que gozan las empresas chinas en Europa no es el que se corresponde con las empresas europeas en China, y hay una disonancia. Las empresas europeas que quieren entrar en el mercado chino se ven penalizadas por el hecho de no ser chinas, y deben de hacerlo de una manera un poco en partenariado con capital chino, ¿no? Es decir, yo creo que esto es un poco el cuadro que vamos a tener en los próximos meses, en los próximos años. Puede que a lo mejor intensifiquemos ese enfrentamiento un poco dialéctico de cara a la opinión pública, pero yo no creo que en Europa se vaya a restringir la comercialización de un producto como puede ser el iPhone. Ya digo, si se demuestra realmente que hay un perjuicio para la salud pública, podría llegar a darse, pero yo ahí no lo veo, y la competencia entre China, Europa y Estados Unidos, pues es que es la tríada que estamos teniendo, y que con diferente intensidad, que puede ir modulándose en función de la coyuntura, en función de los intereses, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, porque va a ser el pan nuestro de cada día de aquí a los próximos años, incluso décadas. Adrián, ¿ves también la situación similar?
¿crees que puede haber una división? Yo sé que es difícil de imaginar una fractura completa, pero ZTE o Huawei han sido expulsados de Alemania, Países Bajos, de Estados Unidos evidentemente, ocurre lo mismo con Reino Unido. De hecho, Rishi Sunak está refiriéndose también a China con bastante dureza últimamente, a pesar de las dificultades económicas que tiene Reino Unido. ¿Ves que puede haber una fractura real al tenor de todas estas sanciones tecnológicas de una y otra parte? Pues lamentablemente estamos en ese camino, ¿no? Aunque el tema viene efectivamente de muy lejos, esto se inició con el gobierno de Trump, con las primeras, esa primera guerra comercial abierta por el gobierno de Donald Trump, que luego fue continuada por Biden, pero en la situación actual hay un estallido claramente basado en razones geopolíticas. Es decir, y que a partir de ese enfrentamiento entre los países emergentes y en desarrollo con Occidente, que tiene el punto de arranque en la guerra de Ucrania, empiezan, digamos, las sanciones contra Rusia, después la negociación, el proceso de negociación de aproximadamente 6 meses con China para evitar que China se alíe con Rusia dentro de ese choque geopolítico. No resultan esas negociaciones como Occidente esperaba, China refuerza esa alianza con Rusia y entonces empiezan todas las baterías a ponerse en marcha para un choque económico con China, para castigar a China, para castigar la economía china dentro de algo que se sabe que es un choque geopolítico histórico, ¿no? Un choque que viene, tiene su origen en Estados Unidos y Estados Unidos ahora ha estado presionando muy fuerte a Europa para que Europa se implique en esta guerra comercial que a Europa también le está haciendo y le va a hacer un daño impresionante, ¿no? Es decir, si Europa ya estaba con una economía paralizada, lleva 15 años paralizada la economía europea, si a esa economía paralizada le inyectamos el desastre de renunciar a la energía barata rusa, ya vemos ahora lo que ya está empezando a pasar con Alemania, pero sabemos que una de las patas de la economía rusa, de la economía europea, se destruye. Pero claro, otra segunda pata es la relación económica con China, que nos provee de muchos productos baratos por un lado y por otro lado provee de mercados importantísimos a muchas de nuestras empresas. Claro, esa ruptura va a destruir ya definitivamente la economía europea, pero es algo a lo que una vez más Estados Unidos está obligando a nuestros gobernantes y nuestros gobernantes están aceptando. Es decir, está claro que ya se están introduciendo de forma directa en esa dinámica. Claro, a partir de ahí van a venir medidas de un bloque, respuestas del otro, ya va a ser cada vez más difícil detectar quién es el que empieza y quién es el que responde, porque esas medidas van a dar continuidad unas a otras. Yo creo que, lamentablemente, a pesar del daño económico que esto nos va a hacer a todos, hay una decisión geopolítica adoptada de avanzar en este camino y esto se va a hacer pues buscando un día un pretexto sanitario, otro día un pretexto de derecho de la competencia, otro día un pretexto de seguridad, pero está claro que ahora ya se está en ese proceso de identificar pretextos para atacar productos chinos en uno u otro sector. Adrián, al hilo de esto que estás comentando y de estos movimientos y de que ya han empezado, etcétera, etcétera, os traslado la pregunta a los dos. China hoy ha realizado un movimiento, ya hizo uno parecido, pero ha realizado un movimiento en el que obliga o baja las reservas que necesitan para dar crédito los bancos estatales, intentando potenciar precisamente el hecho de que se otorgue crédito y se dispare el consumo. China, más allá de los gestos diplomáticos, de las palabras y de las tensiones que pueda manejar mejor o peor en el ámbito internacional, ¿hacia adentro está ya enfocada en realidad en autoabastecerse, en intentar crecer e impulsar todo por sí misma? Hemos visto ese chip de 7 nanómetros en Huawei, vemos ahora el golpe a Apple, hoy nuevos movimientos para intentar que el consumo interno por fin se dispare, ¿no? Que de verdad la economía China haga lo que no ha hecho hasta ahora, que es sustituir el 25% que aportaba lo inmobiliario con un consumo interno mayor gracias a las clases medias. ¿Va a conseguir China dar ese paso? Porque sería muy importante de cara a que luego pueda mantener el pulso con el resto de contendientes occidentales. Bueno, está claro que China ha hecho esa apuesta. China sabe que ya está en ese choque geopolítico, que va a sufrir todo tipo de sanciones contra sus exportaciones y a pesar de eso, parece que tiene una apuesta geopolítica decidida para seguir adelante, ¿no? Esa apuesta de reforma o de reestructuración de la economía china efectivamente viene de muy lejos, de intentar elevar el consumo y con ese gasto en consumo sustituir
el alto peso del sector inmobiliario, este es un tema más de corto plazo, pero desde siempre sustituir el excesivo peso de las exportaciones, que han sido fundamentales para el desarrollo de la industria china, pero que China siempre ha sido consciente de que a largo plazo tenía que irla sustituyendo progresivamente por la elevación del consumo interno. Y esto lo llevan haciendo ya desde hace casi 10 años aproximadamente, ¿no? El problema es de ritmo, es decir, si el ritmo al que puedan reestructurar su economía va a ser suficientemente rápido como para hacer frente a esa caída de las exportaciones, porque los procesos internos está más o menos en su mano gestionarlos, pero esa caída de las exportaciones va a estar muy directamente relacionada con la velocidad, el ritmo que adopten ese ataque de Occidente. Entonces, yo creo que esta va a ser la clave. El ritmo de reestructuración interna, el ritmo de ese ataque a Occidente, si lo uno va a ser capaz de compensar lo otro a un ritmo suficientemente rápido. Y le traslado la pregunta a Luis añadiéndole una cuestión, que es el hecho de que Estados Unidos también en lo suyo está registrando unos ratios récords de pobreza infantil, o sea, una subida en términos porcentuales histórica, no lo he visto nunca en la serie, sobre todo a tenor de que le han vencido los créditos COVID que dieron a los de 18 años para abajo. Y luego a eso hay que sumarle que el personal para mantener la línea económica está teniendo varios trabajos, porque los salarios sí que estaban estancados. Es decir, hablamos mucho de China como hasta qué punto puede aguantar el pulso, pero hasta qué punto de verdad lo puede aguantar también Estados Unidos. Quiero decir, en algún momento uno de los dos va a tener que, no sé si ceder o hacer que cedamos todos. Sí, esto al final, tal y como lo tenemos planteado, parece que es una carrera de fondo, ¿no? En el que, bueno, el corredor empieza a fatigarse un poco, pero tiene que dar más para intentar aguantar más que su competidor, ¿no? Aquí, respecto al caso chino, pues siempre se decía que China tenía un potencial inexplotado, que era el maximizar todo el poderío que podía desplegar en lo económico en base a ese estímulo del comercio interno, la gran clase media que se estaba construyendo y que se ha consolidado desde el inicio del siglo XXI, ¿no? Claro, aquí tenemos a China, que es capaz de ir sustituyendo ese hándicap exterior con esa potencialidad interior. Estados Unidos, bueno, pues está intentando mantener el tipo porque, bueno, pues es a lo que le obliga su rango de primera potencia mundial, o por lo menos sobre el papel hasta ahora, aunque es una potencia en discusión, ¿no? Y le van apareciendo competidores, pero ese estatus de hasta ahora, de primera potencia mundial, de líder del capitalismo, al menos sobre el papel, y por utilizar un poco la terminología que se utilizaba en otros tiempos, bueno, pues le obliga a eso, le obliga a mantenerse en la carrera, no solo en la carrera económica, también en la carrera militar, en la carrera, de todos los ámbitos, ¿no? ¿Hasta qué punto va a ser Estados Unidos capaz de seguir aguantando? Bueno, pues vamos a ver. Pero hay una cosa que sí que es cierta, y es que determinados sectores del país se están resintiendo, ¿no? Y esto no se va a poder mantener durante 100 años o durante un periodo de tiempo indefinido, ¿no? Es decir, llegará un momento en el que esto de tanto tensar la cuerda pues acabe rasgando por algún lado, ¿no? Y veremos por qué, bueno, pues por dónde se produce, ¿no? Pero lo que tú mencionabas es ya un indicio de que Estados Unidos, bueno, pues muestra síntomas también de fatiga y bueno, pues están haciendo lo que pueden, pero todo esto hay que enmarcarlo dentro de esa competición que se está produciendo, en el que tiene un desafiante en lo internacional, que tiene una serie de potencialidades que Estados Unidos no tiene, porque la clase media en Estados Unidos está sufriendo y, bueno, pues recordemos lo que pasó hace 10 años, y China pues es un diamante en bruto que todavía tiene potencialidad para pulir y que tiene capacidad para explotar todavía más en el buen sentido de la palabra. El orden del día, pero que quiero trasladaros antes de terminar la hora hoy, Adrián y Luis y Adrián. Joe Biden se va a enfrentar oficialmente a un impeachment, a un juicio político en Estados Unidos. Llamó la atención, o por lo menos se lo hizo a un servidor, en las palabras de Kevin McCarthy, del congresista republicano, cuando anunciaba ese juicio político y que había puesto a trabajar a ello a los distintos miembros del partido, para efectivamente que Biden tuviera que enfrentar ese impeachment en la Cámara de Representantes. Llamó la atención que no habló de 10 millones, sino que dijo que más de 20 millones de dólares, según las pruebas aportadas por el FBI, habían acabado en manos de la familia Biden desde diversos lugares de procedencia dudosa. Es verdad que no citó países,
aunque muchas veces lo hemos hablado aquí de dónde vienen ciertas conexiones o dónde podrían venir, según esos apuntes, pero simplemente ciñéndonos a lo que dijo McCarthy, es más del doble de lo que se le venía atribuyendo hasta ahora a esas transferencias hacia la propia familia Biden. ¿Esto es el principio de algo que los republicanos pretenden convertir también en una carrera judicial contra Biden? Y a la que aprovecho y os digo esto, ¿la salida de Biden va a ser algo médico? Pues aquí yo creo, bueno, sí que es verdad que siempre las conexiones de la familia Biden y sobre todo si está el hijo Hunter por medio, pues siempre son un poco turbulentas y son bastante interesantes, sobre todo para la prensa mediática en Estados Unidos, ¿no? Aquí hay que recordar que precisamente es la Cámara de Representantes la que acusa al presidente de un delito y luego pasa a ser juzgado por el Senado. Es decir, lo que tenemos que atender no es a la mayoría republicana que hay en la Cámara de Representantes, que es importante porque, ya digo, es la que da inicio y la que, bueno, entre comillas, acusa. El impeachment es un proceso de cese del presidente, pero es un juicio político, ¿no? Y hay que entenderlo así. La Cámara de Representantes acusa al presidente, es el Senado el que continúa el proceso. Por tanto, a la hora de la verdad, para ver si este impeachment puede llegar a buen puerto, es el Senado a donde hay que prestar atención, ver las mayorías que pueda haber y también recordar que la disciplina de voto en Estados Unidos no es como la entendemos en España o al menos o en Europa. Es decir, allí uno no debe su lealtad al partido, sino a los votantes que le han elegido y muchas veces, por lo menos muchísimo más a menudo que en Europa y en España, suelen romper con la disciplina de voto a la que entendemos entendemos en el continente, ¿no? Por tanto, que haya una determinada mayoría coyuntural en el Senado no quiere decir que todos vayan a votar, que todos los republicanos vayan a votar a favor de la destitución y que todos los demócratas vayan a votar en contra, ¿no? Y además también recordar que para que el proceso de impeachment llegue a buen puerto se necesitan 2/3, con lo cual tendríamos que tener todos los republicanos votando a favor del impeachment, pero también aparte de los demócratas haciendo lo mismo en un periodo electoral o de último año de mandato, con unas elecciones en un año en el que, bueno, pues antes de que vuelva Trump, pues yo creo que algunos senadores demócratas pues podrían votar incluso con la nariz tapada a favor de que siguiera Biden, aún sabiendo que no es a lo mejor la persona con la limpieza que se desearía de un presidente estadounidense en cuanto a negocios familiares, ¿no? Pero eso es importante tenerlo en cuenta, es decir, el impeachment a Biden yo no lo veo triunfando. Es la misma estrategia, me recuerda mucho a la estrategia que se utilizó hace 4 años contra Donald Trump por otras causas, pero es más o menos la misma, la de iniciar procesos de impeachment durante el último año de mandato, cosa que también es retorcer un poco esta herramienta que constitucionalmente está pensada para casos excepcionales, como por ejemplo la de Nixon o la de Clinton, ¿vale? No porque Clinton tuviera algo con una fe extramatrimonial, sino porque cometió perjurio, ¿no? Y eso es por lo que se le acusó. Pero aquí yo veo una estrategia calcada a la que se llevó a cabo hace 4 años contra Donald Trump, ahora con las tornas cambiadas. Posiblemente, bueno, pues Biden, en caso de salir reelegido, sería difícil que con las condiciones mentales a las que vemos o a las que nos da prueba o testimonio los medios de manera periódica, bueno, pues parece que el hombre tiene un deterioro cognitivo que es algo bastante serio, o por lo menos los 80 los lleva bastante peor de los que podría llevarlos Trump, que no parece que tenga esas facultades mermadas si nos retrotraemos. Tampoco se llevan tanto, son 3-4 años lo que se llevan entre ellos, pero cogiendo el Biden de hace 4 años, que tendría la edad más o menos de Donald Trump ahora, pues se nota esa diferencia, ¿no? En todo caso, sí que es verdad que el impeachment médico te estaría justificado, pero tendría otras circunstancias, porque incluso el propio gobierno podría inhabilitar al presidente de demostrarse eso y sería Kamala Harris la que asumiría la presidencia del país. Y aquí, bueno, pues no sé hasta qué punto los demócratas, estratégica y electoralmente hablando, les interesa que eso suceda o no. Yo creo que les interesa más que el presidente en ejercicio vaya a la reelección y que una vez reelegido, de ser así, bueno, pues recordemos que ya no podría volver a ser reelegido porque nos planteamos casi en un presidente nonagenario, cosa que constitucionalmente un tercer mandato no es posible. Pero bueno, una vez ya reelegido, bueno, pues en 4 años pueden pasar muchas cosas y ahí la sustitución médica de Biden podría caber.
En 4 años pueden pasar muchas cosas, pero sí, efectivamente va a ir de los 82 a los 86 sin mucho problema, bueno, o con los que haya, saludando a quien tenga que saludar en los escenarios. Adrián, ¿ves que pueda progresar ese juicio político a Biden? Y sobre todo, ¿ves que en caso de irse a judicializar, que preguntaba yo también, y aprovecho para terminar así, ¿ves que puedan alegar problemas médicos para quitarse de en medio un juicio de tamaña magnitud? Bueno, vamos a ver. Yo creo que estamos en una situación tremendamente convulsa en Estados Unidos, no en procesos políticos normales, entonces puede pasar de todo. Puede pasar incluso un desmarque de un grupo demócrata que quieran romper la baraja, ¿no? Imposible no es, desde luego. No es probable, de alguna forma se ha comparado pues, lo que está pasando desde un punto de vista político con Biden con lo que está pasando judicialmente con Trump, en un contexto en el que no estamos ni mucho menos en las luchas tradicionales entre republicanos y demócratas, sino en un contexto de cambio civilizatorio, en el que lo que se está jugando es mucho más y, por lo tanto, las apuestas por parte de los dos lados son mucho más altas y todo el mundo está dispuesto a hacer cosas que no hubiera estado dispuesto a hacer hasta ahora jamás, ¿no? Pero, dicho esto, independientemente de que a los republicanos les pueda interesar mover este tema en el Congreso, es muy fácil que no les interese que llegue a término, precisamente porque, por las razones que ha comentado Luis, es muy posible que Biden sea el peor de los posibles candidatos demócratas, ¿no? Es decir, un candidato que ya tiene una popularidad bajo cero, independientemente de estos temas de corrupción, simplemente por su demostrada incapacidad, por su más que evidente problemas psicológicos, etcétera, o psíquicos, ¿no? Dejar que Biden sea el candidato demócrata a las elecciones puede ser una arma muy importante en sí misma para el Partido Republicano. Dentro de este partido muy probablemente están interesados, ya digo, en remover este tema, en que poner sobre la mesa los problemas que han surgido con este tipo de corrupciones, pero sin esperar o sin desear necesariamente que el tema llegue a término. Vamos a ver qué ocurre y si llega o no llega, como dice Adrián, la sangre al río, pero es verdad que, bueno, entre otros, un Robert Kennedy Jr. Tiene también muchas ganas de que no pase lo que está pasando o de que Joe Biden no vaya a las elecciones. Vamos a ver el resto, o que dice Kamala Harris, que se ha pronunciado poco. Adrián Celaya, presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco, siempre un gusto. Lleve buena tarde. Muy bien. Y Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales. ¿Qué decirles? A los dos, gracias. Sí, Adrián, perdone. No, un saludo, nada más. Buenas tardes. Llevad cuidado que están subiendo los tipos de interés, dicen. Nosotros vamos a terminar aquí, le ponemos punto y final a ese Todo es Geopolítica. Eso sí, con un último apunte, si me permiten, que llega desde Suiza y una investigación bancaria. Siguen transfiriendo, al menos hasta ahora, los magnates y multimillonarios rusos, dinero a cuentas en Suiza. Y según estas investigaciones, insisto, independientes, sobre las distintas entidades en Suiza, los bancos suizos estarían ocultando estos datos. En concreto, algunos multimillonarios rusos transfirieron dinero a Suiza mucho después, dicen, de comentar la invasión de Ucrania. Hoy mismo, esa investigación de Tamedia detalla un ejemplo de un directivo para una empresa pública que apoya activamente la guerra. En concreto, tanto la hija como la pareja del director de Mosvodokanal, que es, quien abastece de agua en realidad a Moscú, movieron millones, en torno de 9,5 millones cada uno, a Suiza, a pesar de que ya había sanciones y de que no se podían sacar estas cuentas y no se podían mover. En teoría, Suiza se había sumado a la congelación de estas cuentas. Bueno, pues están apuntando algunos medios, ya digo, a través de distintas investigaciones sobre estas entidades, a que Suiza en realidad podría no haber cumplido con todo lo que ha dicho y que de forma subrepticia habría estado todavía permitiendo que los magnates y multimillonarios rusos movieran su dinero. Ponemos punto y final aquí a este Todo es Geopolítica. Vamos con el análisis de lo económico en nada, en 2 minutos.